Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El Congreso tumbó anoche una de las proposiciones más simbólicas que el partido de Puigdemont había pactado con el PSOE esta legislatura, la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat. En esta ocasión ha sido Podemos el responsable de romper esa frágil mayoría que el gobierno intenta armar para cada una de sus votaciones clave en el Congreso. Los morados llevaban semanas advirtiendo de que iban a impedir por todos los medios que se transfiera una competencia tan sensible como la migratoria por petición de un partido de derechas, de Junts, y el último argumento que les ha llevado a votar junto a PP y Vox ha sido que ven indicios racistas en la proposición de ley. El Partido Socialista y sus socios de Sumar han negado por activa y por pasiva que el documento contenga esos tildes xenófobos. El debate ha sido tal a la izquierda del PSOE que ayer 2 diputados integrados en Sumar rompieron la disciplina de voto. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Ocurrió que ayer la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aprovechó su intervención para vincular el colapso de los servicios sociales o la supervivencia de la identidad catalana con la inmigración. La votación de ayer empaña todavía más el futuro de la negociación de los presupuestos y retrata lo difícil que lo tiene el gobierno para encajar los intereses del bloque de la investidura. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aunque se esperaba que la tramitación del traspaso de competencias decayese tras el no de Podemos, Míriam Nogueras no dejó a nadie indiferente cuando subió a la tribuna a defender este acuerdo. Con un discurso migratorio que acerca a Junts a Aliança, la supervivència de la nostra identitat no està garantida, sobretot per l'enorme impacte que aquest fenomen té en la llengua catalana. Destacó, entre otras cosas, que la supervivencia de su identidad no está garantizada por el impacto de la inmigración en el catalán, o poniendo el foco también en las ayudas sociales. Desde el PSOE defendieron un acuerdo que pasaba, según José Zaragoza, por la legislación nacional y no la autonómica. Delegar permite adaptar al territorio, señorías, y no se confundan ni manipulen. Siempre se trabajará conforme a la ley estatal. Pero ni eso convenció a Podemos, que se mantuvo en el no, recibiendo el reproche de socios como Esquerra o Bildu, Gabriel Rufián, Jon Iñarritu. Y el camino que emprenden hoy es terriblemente peligroso y preocupante. O somos todos y todas corresponsables en cada norma, o aquí no se aprueba nada. Y luego está Sumar, donde 2 diputados, Alberto Ibáñez y Jorge Puello, rompieron la unidad de voto y optaron por el no, alegando que esta ley tenía connotaciones racistas. En el Congreso no hubo ayer lugar para el consenso ni durante el minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza. Vox ni siquiera se quedó en la Cámara y el PP respetó el silencio, pero incómodos con la palabra genocidio decidieron no aplaudir. Aseguran que lo hicieron porque la protesta no incluía a las víctimas israelíes en los atentados de Hamás. El PSOE dice que la posición del PP es una vergüenza. No nos parece comprensible que solo se guarde un minuto de silencio por los asesinados por los israelíes en Palestina. Y lo que hemos pedido es que se guarde un minuto de silencio por todas las víctimas de este conflicto. Yo creo que es que de esta manera el Partido Popular quedará para la historia de la vergüenza y no responde a lo que piensa la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Donald Trump inauguró ayer oficialmente la semana de alto nivel de la Asamblea de Naciones Unidas y lo hizo en un discurso repleto de descrédito hacia la propia institución, preguntándose cuál es su propósito. Acusó a Naciones Unidas de haberse limitado a escribir cartas contundentes para frenar los conflictos. Asegura que él, mientras tanto, ha puesto fin a 7 guerras. Hace unos meses redujo prácticamente a cero la financiación de la ONU y Estados Unidos ha vetado ya infinidad de resoluciones para pedir un alto en fuego en Gaza. La suma de esas 7 guerras de las que habla es un cúmulo de medias verdades con muchos matices, pero él asegura que mientras Naciones Unidas no ha ayudado en nada. Todo el mundo dice que él debería ganar el próximo Nobel de la Paz. Durante su discurso trató de tumbar todos los principios de la diplomacia y de la cooperación entre países. Fue muy duro con la inmigración y las políticas europeas. Dijo que había que acabar con los experimentos fracasados de fronteras abiertas. También cargó contra el cambio climático, que es para él la mayor estafa del mundo. Así hemos llegado al miércoles, es 24 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El otro gran asunto que está marcando el ritmo y el debate de esta semana de alto nivel en la ONU son las incursiones en el espacio aéreo europeo por parte del ejército ruso. Entre el lunes y el martes, los aeropuertos de Oslo y Copenhague han tenido que cerrar durante varias horas por las incursiones de drones que, según la primera ministra danesa, la que escuchamos, no pueden descartar que sean de origen ruso. Asegura que se trata de un grave ataque a la infraestructura crítica danesa. Esta noche se ha reunido en una sesión extraordinaria el Consejo de Seguridad de la
ONU para hablar de Ucrania y ha intervenido Pedro Sánchez, que ha calificado de inaceptables las violaciones del espacio aéreo europeo. La comunidad internacional debe actuar con determinación y con unidad, utilizando todos los instrumentos políticos que tenemos a nuestro alcance, para poner fin a esta tragedia y sentar las bases de una solución sostenible. Se ha alineado así con la postura de la Unión Europea y de la OTAN. Ayer el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, advirtió a Rusia de que defenderán cada centímetro de su territorio. El anuncio llega solo unas horas después de que Estonia invocara el artículo 4, que exige una reunión siempre que un miembro considere que está amenazada su integridad territorial. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. En los 76 años de historia de la Alianza, el artículo 4 se ha activado en 9 ocasiones, 2 de ellas este último mes. Primero por la incursión de drones rusos en Polonia y ahora por la incursión de cazas del Kremlin en el espacio aéreo de Estonia. En un comunicado que firman los 32 aliados, la Alianza deja claro que se defenderá de cualquier amenaza y que seguirá respondiendo de manera oportuna. El secretario general Mark Rutte advierte a Rusia que la OTAN podrá utilizar todas las fuerzas militares y no militares para disuadir cualquier tipo de amenaza. Ha aclarado que si no derribaron los cazas rusos que sobrevolaron durante 12 minutos el espacio aéreo de Estonia, fue porque entonces no supuso una amenaza inmediata a la seguridad del país. La alianza, que ha reforzado la presencia militar en el flanco oriental, sigue analizando las recientes violaciones del espacio aéreo, aunque todavía no ha concluido si han sido intencionadas para poner a prueba la respuesta de la OTAN. En el marco de esta cumbre de alto nivel, el anfitrión, Donald Trump, tiene la agenda repleta de reuniones bilaterales. Se vio ayer con Milei, tuvo un encuentro con los líderes árabes y se reunió también con Zelensky. Sobre Ucrania, el presidente estadounidense dio ayer un nuevo giro de guión. Ahora dice que está convencido de que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido durante la guerra. Desde la sede de la ONU, enviada especial Sara Canals. Así es, algo impensable de hecho hace unas semanas. En una publicación en Truth ha ridiculizado a Rusia y sus capacidades militares, preguntándose cómo es posible que una potencia como Rusia lleve 3 años sin lograr ganar esta guerra y que lo normal sería hacerlo en menos de una semana. Que esto les hace parecer débiles como tigres de papel, ha explicado junto a Emmanuel Macron. También ha detallado que Estados Unidos seguirá suministrando armas a la OTAN para que hagan con ellas lo que quiera y ha dado luz verde a que derriben aviones rusos si invaden sus espacios aéreos. Y sobre Gaza, asegura que sigue determinado en alcanzar un alto al fuego y se ha reunido con los principales socios árabes, entre ellos Turquía o Qatar, para presentarles su propio plan para la reconstrucción de Gaza. La polémica de las pulseras telemáticas centró ayer el debate en el Senado. El PP, que tiene mayoría en la Cámara, pidió la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y hoy en la sesión de control en el Congreso volverán a pedir su dimisión. Los socios por lo pronto le piden más explicaciones y les podemos adelantar esta mañana en la SER que Igualdad envió una carta el lunes a la Fiscalía para pedir más datos sobre las pulseras. Quieren conocer todos los casos afectados por el apagón informativo del sistema Cometa. Mario Laurido. Un año después de los problemas con el trasvase de datos entre Telefónica y Vodafone en la gestión del control de las pulseras, la delegada del Gobierno contra la violencia de género le envió este lunes una carta a la Fiscalía General del Estado. Según ha sabido la cadena SER, le pide toda la información que tenga sobre los casos de archivos y absoluciones de maltratadores. Fuentes jurídicas señalan que será muy difícil obtenerla. La ministra Ana Redondo se enfrenta esta mañana en el Congreso a la ofensiva del PP con preguntas en la sesión de control y después con la moción de reprobación. Esther Muñoz. Y lo que proponemos a todos los parlamentarios es que se repruebe a una ministra negligente, incapaz y además mentirosa. Cualquiera de estas 3 situaciones implicaría su dimisión o su cese inmediato. El Gobierno arremete contra los bulos vergonzosos y bochornosos del PP y cierra filas con Ana Redondo. Todo el respaldo a la ministra de Igualdad. La portavoz Pilar Alegría insiste en que las mujeres han estado en todo momento protegidas. La audiencia de Badajoz confirmó ayer que el hermano de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su supuesta contratación irregular en la Diputación en el año 2017. Los magistrados han rechazado su recurso y el de otros 10 procesados, entre los que se encuentra el líder de los socialistas extremeños, que entonces presidía la Diputación. Dice la audiencia que hubo irregularidades formales evidentes. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para cuestionar la independencia de la jueza, que ha enviado también al banquillo a su novio, lejos de desmarcarse de
las palabras de su jefe de gabinete, Ayuso ha deslizado que no es casualidad que la apertura de juicio oral a su pareja haya coincidido con la del hermano de Sánchez. Radio Madrid, Javier Alonso. Ayuso evitó afearle a su jefe de gabinete sus palabras. Yo no puedo valorar ni cada comentario que se hace en redes, ni tampoco la trayectoria de cada juez. Pero en realidad sí que pudo, en concreto para deslizar la idea de que la jueza firmó el auto al compás que le marcó Moncloa. Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, ¿no? Sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Y es que para Ayuso, Sánchez utiliza a su pareja, al que se refiere como señor, para empatar en lo que a corrupción se refiere. Cada caso de corrupción, rescates, siempre tienen ahí al mismo, al señor que no ha tenido todavía juicio. Pero para los socialistas, Ayuso y su jefe de gabinete atacan a los jueces cuando no les favorecen. El ministro Óscar López este martes en La Ventana de Madrid. Lo que pasa es lo que ha pasado. Y es que a la pareja del señor Ayuso la han pillado con el carrito del helado. Lo que tiene que hacer Ayuso, insistió López, es explicar cómo paga la casa en la que vive. Nos vamos hasta Extremadura, Maite Carrasco. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y hasta Galicia, Ricardo Rodríguez. Richie, buen día. Buen día, Ángeles. Vamos a conocer algunas noticias, algunas historias que llegan de estas dos comunidades, como esto que puede pasar si uno navega por las Rías Baixas y vemos drones cerca, que no pensemos que son rusos, que sepamos, Richie, que puede haber ballenas cerca. Hasta 65 rorcuales comunes se han podido identificar gracias a esos drones utilizados por el CSIC. Durante las últimas semanas han salido hasta en 8 ocasiones para analizar la presencia de estos rorcuales, también conocidos como ballenas de aleta. Se trata del segundo animal más grande del planeta, solo superado por la ballena azul, y son varios los ejemplares que se han fotografiado gracias a esos drones en puntos de las Rías Baixas. Durante la campaña también se avistaron rorcuales aliblancos, calderones comunes, delfines comunes, mulares, esto es, Ángel, un tipo de delfín con la nariz con forma similar a una botella, y marsopas, que también son delfines, pero en este caso su cabeza es más redondeada. Vamos, lo que confirma que cada vez es más habitual en época estival la presencia de ballenas y delfines de casi todo tipo en la costa gallega. Un auténtico acuario. En Extremadura, Maite, los matrimonios pueden acogerse al fuero de bailío, que es una particularidad jurídica en esa comunidad para dividir los bienes en caso de divorcio. Así es, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Esta frase popular podría referirse a esa generosidad del carácter extremeño, pero tiene también ese sentido más preciso. En muchos pueblos de la provincia de Badajoz, sobre todo más de 30, y los que hacen frontera con Portugal, existe el llamado fuero de bailío, una curiosidad jurídica por la que los matrimonios ponen en común sus bienes, los que tenían ya y los que adquieren durante el matrimonio, y los reparten en 2 mitades en caso de divorcio. Esta práctica ha sido respaldada por los tribunales y está recogida oficialmente. Otra curiosidad es que fuera de Extremadura solo existe en la ciudad de Ceuta. Y hay polémica en Galicia, vamos a ver por qué, por la gestión de los albergues públicos en el Camino de Santiago. ¿Qué está pasando, Richie? Pues mira, el Consello de Contas, que es el organismo fiscalizador aquí en Galicia, cuestiona la planificación de la red pública de albergues formada por 75 centros, porque la mayoría son deficitarios. Un ejemplo que ha llamado muchísimo la atención, además: cada peregrino que pernocta en Sandías, en Ourense, le cuesta a la Xunta 932 euros. Vamos, esto ni un hotel de lujo durante varios días. El precio por noche en los albergues públicos es de 10 euros para el peregrino, el resto está subvencionado, y en el caso de ese albergue recibió tan solo 66 peregrinos en un año, con unos ingresos de apenas 600 euros, pero los costes por permanecer abiertos superaron los 62.000, diferencia que han asumido las arcas públicas. La recomendación del Consello de Contas pasa por incrementar el precio por peregrino, mientras la Xunta dice que su modelo es un ejemplo a seguir para otros caminos en distintas partes del mundo y que esto fortalece, Ángels, la imagen hospitalaria de los gallegos en todas las rutas que van a Santiago. Pues a ver cómo lo solucionan. Richie, Maite, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir al teatro. A Federico, como dicen en su pueblo, le gustaban mucho los chismes. Hace algo más de 15 años nace Proyecto 43.2, una compañía de teatro documental que toma el nombre de su primer trabajo, una trilogía sobre la violencia en Euskadi. Es teatro político y social con largos procesos de investigación, como el que está detrás de Federico, No hay olvido ni sueño, carne viva, nuestra recomendación de hoy. Primero hay un trabajo previo de lectura y de ver qué es lo que hay, ¿no? Qué se ha contado.
y a partir de lo que se ha contado, ¿qué podríamos aportar nosotras con nuestra mirada? Aquí es donde comienzan las investigaciones que intentan contestar a la pregunta de dónde se ha enterrado Lorca, de cómo lo mataron y que permite recuperar la memoria de los fusilados en aquellos primeros meses de terror caliente. Todos los meses durante la investigación iba y me pasaba allí muchísimas horas porque es fascinante y muy conmovedor. Creo que cualquier persona que se acerque a una exhumación no sale completamente transformada. O sea, hay una conmoción tan brutal y hay algo hermoso en tanta violencia y muy doloroso también. Y es poniéndose en el papel de esos investigadores a través de quienes intentan acercarse a esas miles de víctimas utilizando la figura del poeta como puerta de entrada. Una obra que puede verse en Teatro del Barrio, en Madrid y en ciudades como Logroño, Santander, Ceuta y Córdoba. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.